sean todos los que están en internet, a ustedes por acompañarnos. Vamos esta noche a continuar a trabajar nuestra primera perla. Ya la mencionamos hace una semana, estamos en la serie ¿cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios? ¿Qué tengo que ver con eso? Es la pregunta. Así que vamos a disponer el corazón con la Biblia en la mano y vamos a trabajar esta preciosa perla. Quiero que ustedes como introducción entiendan lo siguiente. Vamos, como hemos dicho la semana pasada, según aquel mercader del Evangelio de Mateo, ¿qué hizo ese mercader? ¿Se acuerdan? Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que ¿qué hizo? Dice que él primero fue y buscó ¿qué perlas? Buenas perlas. Y después de que consiguió la buena perla, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía. ¿De qué es lo que se trata? Vamos a hacer eso. Vamos a profundizar. Una perla no se encuentra en la orilla. Quizás usted hasta hoy sea un cristiano de orilla, pero en la orilla del mar o en la orilla de un río lo único que usted consigue es basura. No va a encontrar nada precioso. ¿Dónde se encuentran las perlas? Se encuentran en el fondo del mar. Y no solamente en el fondo del mar, sino en algunas partes, específicamente ¿en dónde? En medio de las ostras. Y no todas las ostras tienen perlas. Y lo que la palabra de Dios dice es que nosotros tenemos que esforzarnos para bucear, para profundizar. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Y vamos a plantear cosas que necesitamos entender. Porque son cosas sencillas. Si nosotros le decimos a usted, o la palabra de Dios nos enseña, de por qué aplaudir a Jesús. Para muchos, aplaudir a Jesús no tiene sentido. Para muchos eso es un fanatismo. Si levantar las manos, el que usted abra su boca, adore a Dios, tenga una experiencia con Dios, para muchos de ustedes aquí sentados, puede constituirse en una experiencia muy difícil. Porque quizás no entendemos claramente quién es Jesucristo. Le hacíamos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y el Cristo? ¿Cómo es que Dios ha diseñado su plan y su propósito? Hace una semana, después de la reunión, hablando con Gonzalito, él me hizo un planteamiento que hoy quiero recordar, que fue bien interesante. Y es que entendamos como introducción que Dios Padre fue quien definió un plan y un propósito completo y perfecto. ¿Cuándo decidió ese plan y ese propósito? Dios Padre, ¿antes de qué? Antes que el mundo existiera. ¿Eso ya qué me genera? ¿Qué le genera a usted y qué me genera a mí? Seguridad. Porque estamos haciendo parte ¿de qué? De un plan. Cuando usted trabaja en una empresa, usted asiste, por ejemplo, al centro y usted sabe que hace parte de un proyecto, hace parte de un plan, eso a usted le genera seguridad, a mí me genera seguridad. Pero si uno está en un lugar y ¿para dónde vamos? Es como cuando usted se sube a un carro y sale, ¿para dónde vamos? Vamos a ver hasta dónde. Eso no es paseo. Otra cosa es cuando se tiene bien claro el plan, el propósito del paseo, que vamos a hacer. Y entonces nosotros tenemos que conocer ese plan. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir una vida cristiana de excelencia si no sabemos el plan? No sabemos el propósito. Y cuando vienen circunstancias a nuestra vida, ¿cuál es la mayor dificultad de lo que tenemos? Es que no entendemos cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con eso. Cada uno de nosotros estamos lidiando con circunstancias, situaciones que hemos vivido con nuestros padres se divorciaron, nuestros padres nos abandonaron,
vivimos situaciones de pequeños, abusados sexualmente, abusados emocionalmente, hemos vivido muchas circunstancias. Usted y yo, todos en mayor o menor grado, hemos vivido circunstancias que nos han hecho daño y nos han marcado. Pero entonces la pregunta es, ¿y eso dentro de qué plan está? ¿Qué propósito tiene eso? Y usted y yo podemos perder nuestra vida pensando que las cosas que nos suceden han sido fruto del azar. Y yo quiero decirle, no es así. Dios no hizo al hombre en serie, pero sí lo hizo en serio. Y Dios no está jugando con usted. Ahora, para saber que Dios no está jugando conmigo, ¿qué necesito saber? Saber qué plan y qué propósito es el que Dios tiene. Dijimos entonces que Dios Padre diseñó el plan y que ese plan tiene dos características. Fueron las dos palabras que dije: completo y perfecto. En segundo lugar, ese plan es la expresión de su voluntad. No es un capricho, es la expresión de su voluntad. En tercer lugar, ese plan va a ser cumplido. No hay opción a que el plan no se cumpla. Ese plan de Dios va a ser cumplido. Pero en el camino Dios decidió algo que es muy extraño. Resulta que Dios decidió que la ejecución de ese plan no estaba en sus manos. Si usted crea un plan y tiene un propósito, ¿qué es lo más sabio y lo más prudente que usted y yo haríamos para que ese plan se cumpla? Que usted mismo lo ejecute. Pero Dios tomó una decisión absurda. Y Gonzalito me decía la semana pasada, Dios no se complicó con eso. ¿Con qué se complicó Dios? Que tomó una decisión. Llegó y dijo, voy a entregarle al ser humano la ejecución de ese plan y de ese propósito. ¿Se complicó Dios? Posiblemente. ¿Se está amargando la vida? Posiblemente. ¿Está arriesgando el plan? Posiblemente. Eso no significa que Él no esté en el control, solo que nos está dando el privilegio de decir, yo he diseñado el plan, yo tengo un propósito, pero he tomado la decisión de que tú seas parte clave de este plan y de este propósito. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se necesita una decisión. Se necesita que cada uno de nosotros diga qué. Yo quiero ser parte de ese plan. A muchos padres les ha pasado que tienen en su cabeza un plan. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez un señor que tenía una agencia de viajes y el plan de él era dársela a sus hijos. Y él administró su agencia, luchó por su agencia, y entonces el anhelo de él era que los pelados estudiaran administración, turismo, hotelería y turismo, estudiaran lo del cuento. Y resulta que tuvo 3 hijos, y los 3 hijos le dijeron, no, yo quiero ser médico. El otro dijo, no, yo quiero ser abogado. El otro dijo, yo no quiero ser nada. Yo me voy para la finca. Y entonces el tipo andaba frustrado porque los pobres planes y proyectos y todo lo que él había hecho en su vida, que había pensado para sus 3 hijos, pues los otros tenían otros planes y otros propósitos. Y muy deprimido, este hombre lloraba y decía, enfoqué mi vida para eso y ahora ninguno de mis hijos quiere nada de lo que hemos hecho con mi esposa. Y terminó regalando la agencia de viajes, deprimido, angustiado. Y entonces, pensando que el hecho de venderla iba a sacar de su corazón la tristeza, peor. Pero entonces, ¿Dios está corriendo ese riesgo? Es posible, porque usted y yo tenemos la opción, la libertad de decir, Dios, gracias, pero no me interesa ese plan. No me interesa ese propósito. Y yo quiero aquí hacerle una primera pregunta para motivarlo a lo que vamos a hacer ahora.
O sea, lo estoy motivando como cuando estamos ahí junto a la playa y nos dicen que tenemos que ir a bucear. Y entonces, ¿qué implica ir a bucear? 1, ponerse un equipo todo raro de oxígeno, incómodo. 2, empezar a sumergerse. Perdonen la falta de ignorancia. ¿Estamos? Implica empezar a bajar la presión o enfrentar la presión del agua, correr riesgos. Usted puede empezar, yo me voy a ahogar, ¿yo qué voy a hacer? A 4 metros, yo no quiero. Si usted sufre de claustrofobia, entonces usted va a empezar a querer, ¿qué? Echar para atrás. Bueno, va a llegar allá y va a decir, no veo las ostras, ¿cuáles son las ostras? O usted ve una ostra y la abre todo feliz. Nada. ¿Me entienden? Entonces, la pregunta es, este desafío implica tener clara una visión. Entonces, hasta aquí, usted tiene que preguntarse, ¿he estado desarrollando el plan mío? ¿Es mi propósito? ¿O yo estoy metido en el plan y en el propósito de Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere? ¿Cómo será que mi vida cristiana puede volverse una tremenda bendición si yo entiendo el plan de Dios y el propósito de Dios? Porque quizás hasta aquí usted y yo estamos haciendo es forzando a Dios a que Él haga lo que yo quiero, que Él haga el plan y el propósito que yo quiero. Y si la vida cristiana gira alrededor de eso, ¿qué le espera a usted en la vida cristiana? Le puedo asegurar que usted no va a experimentar nunca lo que es la excelencia. Usted podrá a lo máximo tener una vida religiosa, pero usted nunca será feliz. Usted nunca podrá sentirse realizado. ¿Por qué? Porque usted está fuera del propósito y del plan de Dios. Usted puede decir, no, pero es que mi plan es casarme. Está bien, su plan puede ser casarse. La pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios? Y Dios posiblemente está pensando en que usted también se case, pero al estilo de Él. Y es mejor que usted le diga a Dios, listo, Señor, voy a sujetarme y voy a entender tu dirección y no voy a meter la cabeza por meter la cabeza. Hoy en día hay muchos hombres, muchas mujeres que se metieron a un matrimonio. ¿Por qué se metieron a ese matrimonio? No se metieron con el plan y el propósito de Dios. ¿Y hoy qué están viviendo? Con todo el respeto de a usted que se ha divorciado y que ya ha tenido 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 fracasos. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué se le dañó a usted su primer matrimonio? ¿Y por qué posiblemente ya está matriculado al segundo fracaso en su matrimonio? Y algunos dicen, pero líder, como no hay quinto malo, en los negocios, usted ya tuvo un fracaso en su negocio, todos fracasos, y ya va para el tercero. En su vida afectiva, emocional, en su vida sexual, en el ministerio, en todas las relaciones interpersonales. Por eso, este tema debe ser muy importante para usted. Espero que usted lo vaya concibiendo de esa misma forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el método de Dios siempre será ¿cuál? El hombre, el ser humano, es el método de Dios. O sea, Dios siendo Dios, Él podría tomar la decisión de decir, yo diseño un plan, defino un propósito, yo ejecuto el plan y al que le guste, le gusta, y al que no le gusta, listo. Pero Dios no lo hace así. Él tomó la decisión de decir el método para desarrollar ese plan y ese propósito es el ser humano. Y ahí el Señor se metió en problemas, ¿sí? Gonzalito, tiene razón, se complicó. Pero bendito sea Dios, porque yo lo veo más bien con que Dios me está dando a mí el privilegio de ser parte del plan y el propósito de Dios.
Y en el plan de Dios está de que si usted y yo nos matriculamos en sus planes y en sus propósitos, vamos a ser felices, realmente felices. Así que vale la pena. ¿Esto qué significó? Cuando Dios toma la decisión de entregarle al hombre eso, ¿qué le dio al hombre? ¿O qué hizo Dios? Dios hizo una elección. Es una elección la que Dios ha hecho. Te está diciendo, tú eres. Ahora corresponde es que tú puedas decir, ok, acepto. Pero ya Dios ha tomado una decisión. Vamos rápidamente a Mateo 16 para tomar como punto de partida en la palabra de Dios y continuar. Mateo 16, solo para poder entender y recordar la perla número 1. Mateo 16 es la historia que vimos de Simón Pedro, ¿se acuerdan? Bien. Él se encuentra con Jesús y los discípulos. Voy rápido acá porque eso ya lo trabajamos la semana pasada, pero es importante que usted entienda hacia dónde vamos. Él está con los discípulos y les hace una pregunta y les dice, ¿quién dice la gente, quién soy yo? Ahora, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Imagínense, si yo le preguntara a ustedes, ¿qué dice la gente, quién soy yo? ¿Usted qué diría? Pero este líder, ¿qué le pasa? Oremos por el líder está grave. ¿Sí o no? Porque usted, ¿qué diría? Se le subió el ego, y si le contara, ¿entiendes? Se le subió el ego al líder, ¿cómo así? ¿No? Como alguna vez alguien estuvo en la plaza de San Pedro allá con el Papa, y entonces cuando trajo la foto la gente lo miraban y decían, ve, ¿quién es ese señor de blanco que está al lado suyo, mijo? ¿Estamos o no? O sea, el conocido es el Papa, no es usted. Pero ¿por qué Jesús sí tiene autoridad para decir, pregunto, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Porque es una pregunta muy definitiva. Y la pregunta siguiente, vimos que hubo ¿cuántas respuestas? Hubo muchas respuestas. Y hoy en día, usted escucha muchas respuestas respecto de Jesús. Ah, que un maestro iluminado. Ah, que un profeta. Ah, que un extraterrestre no sé cómo. Ah, que un buen hombre. Ay, que un buen maestro de moral. Otros dicen que es Jesucristo. Otros dicen que es el Hijo de Dios. Otros dicen que es el Cristo. Pero él inmediatamente, cuando empezó a escuchar todas esas respuestas, porque la pregunta cuando es, ¿qué dice la gente? Usted y yo, ¿qué hacemos? Ahí empezamos a decir, ah, sí, la gente dice eso, pero la pregunta clave es, ¿y usted qué dice? Cuando alguien viene a decirle a usted, vea, es que la gente está diciendo que usted es un tipo muy grosero. ¿Cuál es la pregunta que usted debe hacerle a esa persona? Decirle, bueno, chévere, ¿y tú qué dices? ¿Vamos? Porque normalmente usamos eso ¿para qué? Para esconder, y lo que yo digo, por no decirlo de frente, la gente anda diciendo, ¿no? Y eso es típico. Ahora, a mí eso nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. ¿Me entienden? Pero esa pregunta he tenido que hacer varias veces. Bueno, ok, ¿tú qué dices? Y entonces la persona, ok, ¿tú qué dices? Jesús les dice a ellos, ¿y tú, ustedes qué dicen? Y entonces, ¿qué pasó con las respuestas que había? Ya todo el mundo calladito. Pero aparece Pedro y dice, versículo ¿qué? Versículo 16, leámoslo. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, 1, 2, el Hijo de Dios, y 3, eres viviente. Subráyelo allí, pónganlo entre paréntesis a los que están copiando, vayan a la Biblia, fuente de vida. Ahora, en ese momento decíamos que para Pedro decir lo que estaba diciendo era algo
revelacional. Y el mismo Jesús se lo dice en el versículo 17, le dice: Pedro, Simón, bienaventurado, 2 veces feliz eres tú, porque lo que acabas de decir no te lo enseñó un hombre, no te lo enseñaron en la universidad, no te lo enseñaron en la iglesia. Bueno, en la época todavía no había iglesia. No te lo enseñó un hombre. ¿Quién te lo enseñó? Mi papá, que está en los cielos. Yo quiero que usted vaya despacio en esa parte. ¿Qué había hecho Pedro para tener esa revelación del papá Dios? Ahí está. O sea, fue a bucear, fue a meterse en la Biblia, fue a tener una experiencia con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos construir, que usted tenga razones y bases de por qué tener una experiencia con Dios. De tal manera de que si alguien viene y le echa un cuento, no le mete a usted ahí cualquier historia y usted dice: ay, ¿será que sí? ¿Entiende? Usted tiene que saber dónde está parado y por qué usted adora a Dios, por qué usted sirve a Dios, por qué usted se consagra a Dios, por qué usted tiene claro por qué esto, por qué lo otro. ¿Vamos? Como alguna vez alguien me decía: ay, no me venga a decir que usted nunca le ha sido infiel a su mujer. Ay, no me venga a decir, con una carita santico que tiene. ¿Sí me lo dijeron de frente? Y si uno no está bien parado, entonces uno después de la empieza a decir: oiga, de verdad, el tipo tiene razón, ¿no? Yo también tengo mi corazón. ¿O no? ¿Me entiende? Usted está en un trabajo y viene un amigo y le dice: y usted me viene a decir, hermano, ¿y usted no aprovecha que le están dejando esa papaya? Y mire que no sé. Y después usted por allá viendo un partido de fútbol o comiendo y dice: oiga, pues sí, no. Sí, claro. Sí, no me están pagando lo que es. Entonces yo cruzamos. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos bien parados. Ahora, mire el detalle. Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Perdón, Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Le dice: tú eres. Cuando habla de tú eres, está hablando de ¿qué? Identidad. Está definiendo una identidad. Dice: tú eres uno, el Cristo. Que para ese momento era absurdo decir Cristo, porque Jesús no había sido crucificado, ni había muerto, ni resucitado. Que eso es el Cristo. Jesús es antes de la resurrección, de la muerte y la resurrección, de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. El Cristo es después que Jesús resucita. Después le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y después le dice: eres viviente. Ahora, todos los que estaban allí, ¿qué eran? Eran judíos. Y para el ambiente judío, llamar a alguien Hijo de Dios era una blasfemia. Era difícil de entender. Sin embargo, Pedro lo dijo. Ahora, vaya al versículo 18 para que usted entienda que inmediatamente Pedro en el 17 dice: yo digo que tú eres 3 cosas. Inmediatamente Jesús, ¿qué le responde? Le dice: pues yo también te digo que tú eres. Y le da ¿qué? Identidad. Si ustedes lo miran en el versículo 16,